La sábana santa no era una pintura, no era una quemadura, no era una fotografía. Y sin embargo, cuando se observa en negativo, ocurre algo desconcertante. La imagen cobra una claridad inquietante. Aparecen las marcas de los latigazos en la espalda, los detalles finos del rostro, la hinchazón en los pómulos y los orificios en las muñecas donde habrían atravesado los clavos de una crucifixión. No es una imagen común, no se comporta como el arte, no responde como una mancha, es algo distinto. Y eso, precisamente eso, es lo que la convierte en un misterio que ha resistido siglos. Si este tema despierta tu curiosidad, aunque sea un poco, quédate hasta el final. Y si te interesa explorar historias que combinan ciencia, historia y preguntas que pocos se atreven a formular en voz alta, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una tela antigua, es la historia de un hombre escéptico que no quería creer y de una evidencia que no encajaba en ningún molde conocido. Barry Schwartz sostenía el informe genético con las manos temblorosas. Su estómago se revolvía. Después de 4 décadas investigando la sábana santa de Turín, pensaba que nada podría sorprenderlo. Se equivocaba. El material genético extraído de las fibras antiguas no coincidía con ninguna población esperada. No eran europeos medievales, no eran restauradores italianos, no eran poblaciones palestinas de la época romana. El laboratorio había encontrado marcadores de ADN provenientes de regiones que no tenían sentido lógico en ese contexto. Secuencias tan inusuales que 3 genetistas se negaron a firmar el informe oficial. Cuando Barry preguntó a la investigadora principal qué era exactamente lo que habían encontrado, ella respondió con una franqueza que todavía lo persigue. Barry, honestamente no lo sé, nadie lo sabe. Y la verdad, algunos de mis colegas preferirían no saberlo. En ese instante algo cambió. No era solo confusión científica, era incomodidad, era inquietud. Antes de entender por qué ese estudio genético generó tanta tensión en ciertos círculos académicos, hay que retroceder en el tiempo y comprender cómo un fotógrafo judío profundamente escéptico terminó convirtiéndose en una de las voces más influyentes sobre el objeto religioso más controvertido del mundo, porque lo que descubrió durante 40 años de investigación es exactamente el tipo de evidencia que muchas instituciones preferirían mantener en segundo plano. Tras 3 años de análisis intensivos, su equipo publicó sus resultados en revistas científicas revisadas por pares. No fue un rumor, no fue una especulación, fue ciencia documentada. Piensa en esto por un momento. La persona que rescató esa tela del sepulcro asumió un riesgo enorme. En tiempos del Imperio Romano, los soldados ejecutaban personas por mucho menos. ¿Arriesgarías tu vida por un pedazo de tela, de un vecino cualquiera? ¿O solo lo harías por alguien en quien creías profundamente? Alguien que, según tú, había vencido a la muerte. La mera existencia de esa tela plantea una pregunta que los libros de historia rara vez formulan de manera directa. Todo comenzó en 1978. Barry Schwartz era un fotógrafo técnico de alto nivel. La NASA confiaba en él para trabajos de imagen delicados y confidenciales. Cuando un grupo de científicos estadounidenses de primer nivel lo invitó a participar en un estudio secreto de la sábana santa en Turín, casi se rió. Estaba convencido de que era una pintura medieval ingeniosa, una falsificación bien ejecutada por algún artista talentoso. Pensó que viajaría a Italia, detectaría pigmentos en cuestión de horas y regresaría a casa en pocos días. Incluso bromeó públicamente sobre ello en conferencias. Aquel comentario lo acompañaría durante las siguientes 4 décadas. Pero cuando llegó a Turín, algo no encajaba. La imagen no se parecía a nada que hubiera visto antes. El equipo trabajó durante 5 días y 5 noches casi sin dormir, realizando experimento tras experimento sobre la tela. Barry fotografió fibras microscópicas, manchas, detalles imperceptibles, y poco a poco su seguridad comenzó a desmoronarse. No había trazos de pincel, no había pigmentos identificables, no había señales de técnicas artísticas conocidas. La imagen no estaba pintada, no estaba quemada, no era el resultado de un calor intenso. Tampoco era una fotografía primitiva. Según el conocimiento técnico disponible, no debería existir. Y sin embargo, ahí estaba. Y aún así, Barry intentó abandonar el proyecto 2 veces. Se repetía que aquello no era asunto suyo. Él era judío, no tenía ningún vínculo emocional con una reliquia cristiana. ¿Por qué debería importarle? Pero algo lo empujaba a quedarse.
quedarse. Algo no lo dejaba soltar el misterio. Entonces apareció Don Lin y la historia tomó un giro más profundo. No era un científico cualquiera. Había trabajado en misiones espaciales legendarias como Voyager y Galileo. Era especialista en sistemas de imagen en el Jet Propulsion Laboratory. Cuando hablaba, los demás escuchaban. En una reunión de planificación, Barry hizo la pregunta que llevaba días guardando. ¿Por qué estoy aquí? No tengo relación con esta tradición. Lin respondió con calma. Jesús también era judío. Luego añadió en voz baja. Tal vez era importante que uno de los suyos estuviera en este equipo. Barry sintió un estremecimiento. La conversación dejó de ser puramente técnica. Lin le dijo que viajara a Turín, hiciera su mejor trabajo profesional y dejara que la verdad se revelara por sí misma. Aquellas palabras marcaron el inicio de un compromiso que duraría el resto de su vida. Durante los siguientes años, el equipo sometió la tela a todo tipo de pruebas imaginables: microscopía, espectroscopía, análisis, químicos. Su objetivo inicial era claro: desenmascarar un fraude y cerrar el caso. Pero no fue eso lo que ocurrió. No encontraron pintura, no hallaron tintes, no detectaron señales de quemaduras deliberadas, tampoco restos de compuestos fotográficos. Más aún, los estudios indicaban que la imagen afectaba únicamente la superficie externa de las fibras de lino, apenas unas micras de profundidad. En otras palabras, no penetraba el tejido como lo haría un pigmento líquido. Además, cuando se digitalizó la imagen y se procesó con analizadores de relieve, tecnología utilizada originalmente para reinterpretar fotografías espaciales, surgió otro dato inesperado. La intensidad de la imagen parecía contener información tridimensional. Las zonas más claras y oscuras correspondían a variaciones coherentes de distancia. Ese tipo de propiedad no es típico en pinturas convencionales. Sin embargo, el debate no terminó ahí. En 1988, 3 laboratorios independientes realizaron pruebas de datación por radiocarbono. El resultado situó la tela entre 1260 y 1390 después de Cristo, edad medieval. Para muchos académicos, eso cerraba el caso, pero otros investigadores argumentaron que la muestra analizada provenía de una zona restaurada tras un incendio ocurrido siglos antes y que la contaminación podría haber alterado los resultados. Desde entonces, la discusión permanece abierta. Mientras tanto, Barry seguía resistiéndose interiormente. Había algo que lo mantenía firme en su escepticismo: el color rojo de las manchas de sangre. Sabía que la sangre seca normalmente se oscurece con rapidez. Durante casi 18 años, esa duda lo acompañó, hasta que en 1995 recibió una llamada del Dr. Alan Adler, bioquímico formado en Harvard y experto reconocido en química sanguínea. Adler le explicó que los análisis indicaban niveles elevados de bilirrubina, un pigmento que puede aumentar de forma significativa en situaciones de trauma físico extremo. Según Adler, esa concentración podría explicar por qué las manchas mantenían un tono rojizo inusual. Para Barry, fue un punto de inflexión emocional, no porque demostrara algo de manera absoluta, sino porque su última objeción técnica encontraba una posible respuesta. Con el tiempo, su papel cambió. En 1996 lanzó el sitio web shroud.com, convirtiéndolo en el repositorio más amplio de estudios sobre la sábana santa. Rechazó publicidad y patrocinadores. Quería que la información estuviera disponible sin influencia comercial. En 2009 fundó la Shroud of Turin Education and Research Association como su organización sin fines de lucro. Pero el punto más sensible llegó cuando comenzó a recibir una pregunta constante: ¿y tú qué crees ahora? No era una cuestión científica, era personal. Barry, criado en un hogar judío ortodoxo, había pasado años distanciándose de la religión. Sin embargo, a los 50 años se vio obligado a reflexionar. No afirmó tener todas las respuestas, no proclamó conclusiones definitivas, pero reconoció que la investigación lo transformó. En paralelo, los estudios genéticos recientes añadieron otra capa de complejidad. Investigaciones publicadas identificaron múltiples secuencias de ADN humano y vegetal en la tela. Algunas correspondían a regiones del Medio Oriente, otras a áreas de Europa y Asia. Para algunos eso reflejaba siglos de exposición pública y contacto con peregrinos y manipuladores. Para otros planteaba interrogantes sobre la ruta histórica del objeto. Lo cierto es que el tema sigue generando debate. ¿Es la sábana santa una reliquia auténtica del primer siglo? ¿Es una obra medieval extraordinariamente ingeniosa? ¿Es un objeto cuya historia aún no comprendemos por completo? Las respuestas no son simples. La sangre, la imagen, el lino, el contexto histórico, los análisis químicos y genéticos, todo forma parte de un rompecabezas que todavía no encaja de manera
manera definitiva. Y quizá esa sea la razón por la cual el interés nunca desaparece. Entonces, te pregunto directamente, después de escuchar esta historia, ¿qué piensas tú? ¿Te inclinas por la autenticidad histórica, por la explicación artística medieval, o por la idea de que aún faltan piezas fundamentales? Imagina por un momento el escenario completo, una tela de lino que aparece documentada en Europa en la Edad Media, que sobrevive incendios, traslados, guerras y exhibiciones públicas multitudinarias. Una imagen tenue que solo se aprecia plenamente cuando se invierte como negativo fotográfico, algo que nadie pudo observar hasta el siglo XIX con la invención de la fotografía moderna. Una figura humana con señales de flagelación coherentes con prácticas romanas antiguas, y un debate que, lejos de apagarse con el paso del tiempo, se intensifica. Los escépticos sostienen que la explicación más simple sigue siendo la medieval. Argumentan que el resultado de la datación por radiocarbono no puede ignorarse fácilmente. Señalan que existen técnicas artísticas experimentales que, aunque no sean idénticas, podrían producir efectos superficiales similares mediante reacciones químicas controladas sobre el lino tratado. También recuerdan que la Edad Media no fue una era de ignorancia técnica absoluta. Fue una época de innovación, simbolismo religioso intenso y producción artística sofisticada. Por otro lado, quienes defienden una posible autenticidad histórica no solo se apoyan en la tradición, mencionan estudios sobre la morfología de las heridas, la ausencia de distorsión lateral típica de un cuerpo envuelto, la distribución coherente de manchas que parecen separarse del cuerpo antes de que la imagen se formara. Algunos investigadores han propuesto hipótesis basadas en descargas energéticas breves. Otros hablan de procesos químicos desconocidos provocados por compuestos presentes en el lino antiguo. Ninguna explicación ha logrado consenso absoluto. Y en medio de todo esto está Barry, un hombre que nunca planeó convertirse en portavoz de un enigma religioso. Él insiste en que su papel no es convencer, sino conservar datos. Repite que la ciencia no funciona por miedo ni por presión social, sino por evidencia reproducible y debate abierto. Aún así, admite que ha visto cómo los titulares simplifican en exceso estudios complejos, cómo ciertos informes son exagerados y cómo otros se ignoran. La cuestión del ADN, por ejemplo, ha sido presentada por algunos como prueba de algo extraordinario y por otros como simple acumulación de contaminación histórica. Una tela expuesta durante siglos a peregrinos de distintas regiones, manipulada por restauradores y almacenada en condiciones variables, inevitablemente recoge rastros biológicos diversos. ¿Es eso sorprendente? Desde una perspectiva estrictamente forense, no necesariamente, pero tampoco resuelve todos los detalles sobre patrones específicos hallados en ciertos análisis. Aquí es donde la historia se vuelve menos sobre la tela y más sobre nosotros, sobre cómo reaccionamos ante lo inexplicable, sobre nuestra tendencia a dividirnos en bandos, creyentes contra escépticos, tradición contra modernidad, fe contra laboratorio. Tal vez el mayor impacto de la sábana santa no esté solo en su tejido, sino en el diálogo que provoca, porque si lo piensas bien, estamos frente a un objeto que desafía categorías simples. No encaja cómodamente como prueba concluyente de un milagro, pero tampoco se disuelve con facilidad como un fraude evidente. Permanece en esa zona intermedia que incomoda tanto a quienes quieren certeza absoluta. Barry suele decir que lo más honesto es admitir lo que no se sabe, que reconocer límites no es una derrota para la ciencia, sino parte de su esencia. Quizás el verdadero miedo no sea la respuesta, sino a la posibilidad de que algunas preguntas permanezcan abiertas más tiempo del que quisiéramos. Entonces vuelvo a ti. Si tuvieras que apostar únicamente por los datos disponibles hoy, ¿qué conclusión provisional sacarías? ¿Te parece más plausible una explicación artística aún no completamente comprendida? ¿O consideras que hay elementos suficientes para mantener la puerta abierta a un origen mucho más antiguo? La conversación no termina aquí. De hecho, apenas empieza cada vez que alguien decide mirar la imagen con atención, leer los estudios originales y formarse una opinión informada. Volvamos mentalmente a aquella sala en Turín, en 1978. Un grupo de científicos rodeando una tela extendida con extremo cuidado. Equipos prestados de laboratorios aeroespaciales. Instrumentos diseñados para analizar superficies planetarias ahora apuntando hacia fibras de lino antiguas. No era un retiro espiritual, era un entorno técnico, frío, meticuloso. Y aún así lo que encontraron no fue una explicación sencilla. Uno de los aspectos más desconcertantes sigue siendo la superficialidad extrema de la imagen. Afecta únicamente la capa más externa de las fibrillas individuales del hilo. No penetra entre las fibras como lo haría un líquido. No se acumula en los espacios del tejido. Es una decoloración extremadamente fina. Para algunos químicos, eso sugiere una reacción rápida, casi instantánea. Para otros, indica que aún no entendemos bien los procesos naturales
naturales que podrían haber actuado sobre el lino. Luego está la cuestión anatómica. Médicos forenses han examinado la disposición de las heridas. Las marcas de flagelación parecen corresponder a instrumentos romanos conocidos como flagrum, con múltiples correas terminadas en piezas duras. Las lesiones del cuero cabelludo son compatibles con objetos punzantes. La herida en el costado muestra separación aparente entre componentes sanguíneos, algo que algunos interpretan como coherente con fluidos post-mortem. Sin embargo, cada uno de estos puntos también ha sido cuestionado por expertos que piden cautela ante conclusiones demasiado rápidas. Y no olvidemos el factor psicológico colectivo. Durante siglos, millones de personas han contemplado esa imagen en silencio. Peregrinos, fieles, curiosos, escépticos. Para algunos ha sido objeto de devoción, para otros, de análisis crítico. El peso cultural es enorme. Eso hace que cualquier estudio sobre la tela no sea solo científico, sino también social y emocional. Barry lo comprendió con el tiempo. Entendió que cada nuevo estudio sería recibido no solo con lupa académica, sino con expectativas profundas. Por eso insistió en mantener una plataforma abierta donde los documentos completos pudieran consultarse sin filtro. Él sabía que, en temas como este, los resúmenes periodísticos a menudo distorsionan más de lo que aclaran. A medida que pasaban los años, el debate evolucionó. Nuevas técnicas surgieron. Se aplicaron métodos espectroscópicos más avanzados. Se revisaron fotografías antiguas con herramientas digitales modernas. Algunos investigadores propusieron que la imagen pudo originarse por un fenómeno químico relacionado con vapores liberados por un cuerpo en descomposición interactuando con compuestos presentes en el lino. Otros sugirieron reacciones de oxidación selectiva inducidas por calor controlado. Y también hubo quienes defendieron que ciertos experimentos de laboratorio demostraban que era posible crear imágenes superficiales similares mediante técnicas artísticas ingeniosas. Sin embargo, ninguna demostración ha replicado todos los aspectos simultáneamente: la superficialidad microscópica, la información tridimensional coherente, la ausencia clara de pigmentos clásicos y la estabilidad a lo largo de los siglos. Y ahí permanece el centro del enigma. Quizás lo más honesto sea reconocer que la sábana santa funciona como un espejo, refleja nuestras presuposiciones. Si alguien parte de la convicción de que los milagros son imposibles, buscará una explicación natural aún no plenamente identificada. Si alguien está abierto a la dimensión trascendente, verá en los datos indicios de algo extraordinario. Pero la ciencia, en su forma más rigurosa, no opera ni por esperanza ni por negación. Opera por evidencia acumulada, hipótesis contrastables y revisión constante. Barry nunca afirmó poseer la verdad final. Afirmó algo más simple y más difícil: que los datos merecen ser preservados y examinados sin prejuicio previo, que el diálogo entre disciplinas, química, física, historia, teología, es más productivo que el silencio incómodo o la descalificación automática. Así que, después de recorrer este camino desde aquel laboratorio hasta los debates actuales, la pregunta sigue abierta, más matizada que al principio. ¿Estamos ante la reliquia funeraria de una figura histórica concreta? ¿Ante una obra maestra medieval cuya técnica exacta aún se discute? ¿O ante un fenómeno que nos recuerda que todavía existen límites en nuestra comprensión? Sea cual sea tu respuesta provisional, lo importante quizá no sea cerrar el caso apresuradamente, sino mantener viva la investigación. Y ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría que en la próxima parte analicemos con detalle los argumentos técnicos más fuertes del escepticismo académico? ¿O prefieres que profundicemos en las hipótesis que defienden un origen del primer siglo y sus implicaciones históricas?